Querido Padre, una vez más vamos a abrir tu palabra y queremos tener la seguridad que tu Espíritu nos está guiando. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Son tiempos especiales y es necesario que nosotros abramos los ojos para ver la solemnidad de los tiempos que estamos viviendo. Voy a leer algunos versículos que nos van a mostrar eso. Mira, en en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En los últimos días, antes de la venida de Cristo, aparecerá gente burlándose de los que creen en la venida de Cristo. La venida de Cristo es una de las promesas más contundentes. Hay un estudio, cuando vamos a estudiar específicamente la venida de Cristo, pero en este estudio vamos apenas a hablar de los tiempos previos a la venida de Cristo, de las señales de que ya estamos viviendo en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo. Y una de las señales es el surgimiento de mucha gente agnóstica, incrédula, burlona. Cuando encuentran a alguien con la Biblia en la mano que dice que cree en la vuelta de Cristo, ellos dan carcajadas y dicen: mas eres un tonto, en pleno siglo XXI tú crees en esas cosas, en fin. Pero San Pablo nos sigue comentando el tipo de gente que habrá en los días antes de la vuelta de Cristo. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 1, 2, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días, los últimos días, nuestros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren la descripción que hace del tipo de gente que habrá en los últimos días. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Quiere decir, parece que Pablo estuviese retratando al ser humano del siglo XXI, al ser humano de nuestros días. Todo esto es evidencia de que Cristo va a voltar. Pero el capítulo 24 de San Mateo es el que más me impresiona. Capítulo 24, a partir del versículo 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí está una señal de la venida de Cristo. Aparecerán antes de la venida de Cristo muchos diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Quiere decir, AIDS o SIDA, que es un flagelo, los cánceres incurables, las pestilencias, las hambrunas, la miseria, la explotación del hombre por el hombre, los tsunamis, los terremotos, las guerras fratricidas. Todo es evidencia de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y un versículo más antes de darles lugar a preguntas. Dice el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Tsunami, terremoto, guerras, gente impiedosa, etcétera, etcétera. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Quiere decir, la venida de Cristo está más próxima de lo que nosotros imaginamos. Pastor, pero usted acaba de leer en Mateo 24, por ejemplo, la Biblia nos dice, habrán terremotos, guerras, hambre. Para mí es un tanto vago, porque
si miramos atrás en nuestro planeta siempre han existido guerras, terremotos, hambre. Desde que yo soy niña siempre ha habido esas cosas. ¿Será que tal vez no hay algo específico, alguna señal más puntual que nos diga el Señor ya viene? Siempre hubo guerras. Desde que el ser humano, Adán tuvo hijos y Caín mató a Abel, siempre hubo guerras hasta nuestros días. Siempre hubo hambre desde el momento que el pecado entró y unos quisieron ser más ricos que otros y fueron más vivos para quitarles a los otros el dinero y las cosas. Siempre hubo terremotos, siempre hubo cataclismos, pero nunca en la historia del mundo hubo tanto como en nuestros días. No hay un día que tú abras el internet, mires el noticiero en la televisión, abras el periódico, que no esté plagado de guerras, de intentos suicidas, terrorismo, de cataclismos. En estos días que estamos grabando esto, estamos ahí siendo testigos de miles de gente muerta, en caídas de aviones, tsunamis, terremotos, en fin. Todo eso ha habido a lo largo de la historia, pero nunca tan concentrado como en este periodo. Y Jesús dice que cuando vieres todas estas cosas así, es que estás aproximándose el día de mi venida. Una pregunta que yo me hago y tal vez muchos se hacen. ¿Señales del retorno, del regreso de Jesús es la misma cosa que señales de que el mundo va a acabarse? Depende de cómo crees tú que el mundo se va a acabar, porque hay gente que piensa que el mundo se va a acabar porque vamos a multiplicarnos tantos los seres humanos y que no va a alcanzar la comida, entonces vamos a comenzar a comernos unos a los otros, porque dicen que la producción de la tierra aumenta en progresión aritmética, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mientras la población aumenta en progresión geométrica, 2, 4, 8, 16, 30. Entonces va a llegar un momento en que no va a haber comida para todos, que el mundo va a acabar así. Otros dicen, no, va a acabar con una guerra atómica y todos nos vamos a destruir. Otros dicen, no, va a caer un asteroide y va a destruir la Tierra. Cada uno tiene su idea, pero la Biblia dice que Dios no va a permitir que la Tierra se destruya sola. Entonces la Tierra no se va a acabar. No, la venida de Cristo es un hecho contundente. La venida de Cristo será el punto final a la historia del pecado en este mundo. Pero para que la venida de Cristo no sorprenda a nadie, entonces Él nos presenta señales y dice, cuando ustedes vean estas cosas, cuando ustedes vean mucho de estas cosas, cuando ustedes vean este tipo de gente, prepárense, porque el día de la venida de Cristo está próximo. Pero, pastor, y si estudiamos, vamos a suponer que seguimos todo lo que tenemos aquí como un mapa, ¿será que yo puedo poner una fecha? ¿Podemos tener una fecha, un tiempo aproximado de la venida del Señor? En la Biblia dice que hay una fecha. Tal vez diga alguna cosa. Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe, nadie. Por lo tanto, ningún ser humano tiene el derecho de decir, no, porque este cálculo, mira, tantos años aquí, más o menos va a ser este año. No, nadie. Yo encuentro gente que dice, sí, aquí dice que el día y la hora no se puede saber, pero el mes y el año sí. No. Cuando Dios dice aquí el día y la hora, está diciendo mes y año. Lo que está diciendo es que ningún ser humano puede determinar cuándo es la venida de Cristo. ¿Y quién sabe? Solo el Padre. Y cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo, entonces el Padre va a decir, hijo, vuelve, trae a mis hijos de vuelta aquí. Mucha gente me pregunta, pero ¿por qué Dios quiere hacer eso de una manera sorpresiva? ¿Por qué no nos avisa? Bueno, Él nos avisa, Él nos dice, cuando ustedes vean estas señales, prepárense, está próximo. Ahora, el momento exacto no les voy a decir, pero ¿por qué no? Miren, les voy a contar una historia. Cuando yo era pequeño, mi padre trabajaba en las minas, y éramos 9 hermanos, y él se iba, y antes de irse, nos daba las tareas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 tareas, y él decía, yo vuelvo la próxima semana, y quiero encontrar todas las tareas hechas.